Soy la doctora Andrea Saavedra Capello, tratante de la consulta externa prenatal, y vamos a conversar ahora acerca del protocolo SCORE Mama 2025. Bienvenidos todos. Les invito a ver este video. Marta es una paciente que llega a considerarse near miss con un diagnóstico de hemorragia obstétrica grave que realizó 3 eventos de parada cardíaca. La usuaria es ingresada al Hospital Ginecobstétrico Isidro Ayora de forma emergente desde otra unidad de salud. Pese a que Marta ingresó enfrentando un alto riesgo de muerte, logró recuperarse gracias al cuidado excepcional de los médicos especialistas, enfermeras y un largo tratamiento con fisioterapistas. Contó con la disponibilidad de un banco de sangre completo y un laboratorio clínico con tecnología de última generación que fueron fundamentales en su tratamiento. El trato aquí fue muy buena, me recuperé, dando gracias a Dios estoy bien. En la actualidad, la paciente ha sido dada de alta, reflejando la excelente atención recibida en esta casa de salud. El testimonio de esta paciente nos hace pensar en que la mujer no debe morir dando vida. Por eso es importante hablar un poco acerca de la mortalidad materna. Y en la información que tenemos es que el 99% de las muertes maternas ocurren en países en vías de desarrollo como es nuestro país. Tenemos que la mortalidad materna tiene un impacto social global, constituyéndose en un problema de salud pública y visibilizando las inequidades en salud. Y si nosotros observamos información de la Organización Panamericana de la Salud, en donde nos dice que en Latinoamérica y el Caribe las cifras de mortalidad materna son muy preocupantes, vemos que se registran 7.200 muertes al año debido a complicaciones, tanto en el embarazo, en el parto y en el puerperio. Siendo así, otras causas que nos compromete para esta mortalidad materna son las inequidades de nivel socioeconómico de género, la etnia, la educación, el lugar de residencia y la edad, que son factores que también van a determinar esta mortalidad materna. Si observamos el gráfico del mapa que se encuentra a la derecha, podemos ver las muertes maternas por provincia de residencia, lo que hablamos acerca del lugar de residencia. Está el porcentaje de los casos en unos lugares un poco más altos en frecuencia y en otros menores. Por eso es importante conocer, actuar y emplear estas escalas de alerta que nos van a ayudar a reducir esta mortalidad materna. Lo que hablamos de los casos de muerte materna en el grupo de edad, también es importante esta estadística. Si ustedes pueden observar, en el grupo de 25 a 29 años tenemos 20 casos y en el grupo de 15 a 19 años, que es el grupo de adolescentes, contamos con 13 casos. En el porcentaje de gestaciones al momento de fallecimiento también es importante y ahí nos llama la atención la paciente primigesta, la paciente secundigesta y la paciente multigesta. Los casos en la paciente primigesta tenemos 19 reportados, en la secundigesta 16 y en la multigesta 34. En esta multigesta con un porcentaje de 49% de las pacientes que tuvieron entre 3 y 8 hijos y que fallecieron a causa de este porcentaje. Entonces, es importante tener en cuenta que es un porcentaje alto en donde nosotros tenemos que evaluar y tratar de establecer parámetros para disminuir esta mortalidad en este grupo de pacientes. Nos llamó también la atención qué pasó en el COVID-19. Cuando estábamos enfrentando esta pandemia, podemos ver que 20 años es lo que se estimó de retroceso en estos indicadores de salud materna regionales. Si ustedes observan el gráfico, en el año 2020 tenemos 154 casos. En el 2021, 126 casos. En el 2022, 92 casos. En el 2023, 82. En el 2024, 74. Y en el 2025, 69. Si hay una reducción desde el 2020 a la actualidad que nos encontramos en el 2025 con 69 casos. Por lo tanto, afirmamos que en el COVID-19
hubo un impacto devastador en donde se retrocedieron estos indicadores de salud materna. Cuando una mujer muere a causa de su embarazo, esta muerte materna no solo va a impactar a su familia, sino también va a impactar en la comunidad y en toda la sociedad. Entonces nos preguntamos, ¿puede ser evitable esta muerte? Y por supuesto que puede ser evitable. Y mire la información, que 9 de cada 10 muertes maternas son evitables. Pero ¿cuándo son evitables? Cuando se aplican las medidas y las recomendaciones que han demostrado ser efectivas. ¿Cuáles son estas? Cuidados maternos de calidad, acceso universal a los métodos anticonceptivos y lucha contra las desigualdades en el acceso a la salud. Entonces, con todo lo que hemos conversado, es importante tener en cuenta que cuando tenemos buenas prácticas que son basadas en la evidencia, las muertes maternas se pueden reducir casi al 100%. Ya empezando en el tema de enfoque del día de hoy acerca del score mamá y teniendo un poco de precedente de la mortalidad materna, es importante conocer qué es el score mamá. El score mamá es una herramienta de variables clínicas para el reconocimiento temprano del deterioro de parámetros clínicos durante el embarazo, el parto y el puerperio. ¿Y a qué está orientado este score mamá? Está orientado a identificar las potenciales complicaciones obstétricas, permitiendo una oportuna toma de decisiones. ¿Cuál es el objetivo del score mamá o de estas escalas de alerta temprana? Vamos a brindar a los profesionales del sistema de salud herramientas para la determinación temprana del riesgo y manejo de las emergencias obstétricas tanto en el embarazo, en el parto y en el puerperio, con el objetivo de prevenir la morbimortalidad materna basada en la mejor evidencia científica que tenemos disponible. Por lo tanto, tenemos las escalas de alerta temprana de algunos países o instituciones de origen que podemos ver que hay parámetros fisiológicos evaluados de frecuencia cardíaca, presión arterial sistólica, diastólica, respiratoria, la temperatura, la saturación, nivel de conciencia, diuresis. ¿Y cuál se adapta a nosotros? Hay el MEOS modificado que se adapta y que en países de América Latina como es México, Chile y Perú, tenemos estos ajustes de los valores fisiológicos justamente a gestantes latinoamericanas en la que nos encontramos nosotros. Con estos parámetros y con esta actuación pudimos tener desde el 2017 el primer protocolo que se basó en estos parámetros ya enfocados en estas pacientes o en estas gestantes latinoamericanas. Y entonces es así como tenemos el score mamá y claves obstétricas del protocolo 2017 y que ahora a los 8 años ya lograron actualizar el protocolo score mamá 2025. Si ustedes escanean ese código QR, pueden observar que es una calculadora con estas escalas de alerta temprano, introduciendo los datos de la paciente, podemos observar el riesgo que tenemos con esta paciente. ¿Y cuáles fueron los primeros cambios en el 2017? Desde el 2017, ahora, al protocolo score mamá del 2025, hemos obtenido dos cambios importantes que son la introducción de dos variables en este score mamá. Nosotros ya estamos familiarizados con las variables clínicas del score mamá. Temperatura, tensión arterial sistólica, tensión arterial diastólica, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno y el nivel de conciencia. Estas dos variables que se incluyeron en este score mamá 2025 son la oxigenoterapia y el gasto urinario. Cuando hablamos de oxigenoterapia, estamos hablando de la provisión artificial del oxígeno en el aire inspirado. Por lo tanto, no es lo mismo en una paciente que acude a la consulta externa prenatal tomar la saturación al aire ambiente a una paciente que se encuentra con mascarilla o que se encuentra con cánula nasal. Otro de las variables fue el gasto urinario.
¿A qué llamamos gasto urinario? Es el total de orina eliminado en un periodo específico de tiempo y que es muy importante tomar en cuenta en pacientes críticas. Tanto la oxigenoterapia como el gasto urinario son de vital importancia en estas pacientes que van a ser evaluadas. Entonces nos encontramos frente a esta puntuación y registro del score mamá. Como ustedes pueden darse cuenta, se da la puntuación de 0 a 3 en cada una de las variables, considerándose 0 como un valor normal y considerándose con la escala del 1, 2, 3 con valores alterados inferiores y 1, 2, 3 con valores alterados superiores. Aquí ya nos está diciendo qué podemos cuantificar y qué no podemos cuantificar. Si observamos en esta puntuación, en esta escala del score mamá, vemos que la oxigenoterapia está basada en 0 al aire ambiente. Y tenemos también el indicador o la puntuación con catéter nasal o con máscara. De igual forma, el gasto urinario podemos verlo, el 0 como cuantificación que no se puede cuantificar si la paciente no tiene sonda vesical o que se encuentre ambulatoria. Por lo tanto, al evaluar ya el score mamá a través de esta tabla y de estas variables que fueron incluidas, es obligatorio en cada control a las gestantes y a las puérperas registrar esta escala de vital importancia. Y miren ustedes que nosotros tenemos el registro para poderlas registrar. Tenemos el formulario 051 en el carnet de la paciente y el SIP, que lo podemos registrar también en este casillero, Score Mamá, en cada consulta prenatal que acude la paciente. Cuando la paciente ya es ingresada a hospitalización, tenemos el casillero o el registro en el posparto con los estándares y las escalas de alerta de los signos vitales que lo registramos aquí y el score mamá correspondiente en este parámetro. Esta hojita que también podemos ver el parámetro de los niveles hemodinámicos es un registro importante que la tenemos en nuestra institución. Entonces, la adaptación de estos dos parámetros o variables del score mamá, de la oxigenoterapia y del gasto urinario se deben incluir en los formatos para su debido registro. Tenemos un ejemplo de una paciente que es una gestante de 20 años de edad con 34 semanas de gestación con los siguientes signos vitales. Esta paciente acude con una frecuencia cardíaca de 105 latidos por minuto, con una frecuencia respiratoria de 22, con una tensión arterial de 140/80, una temperatura de 36,5 grados centígrados y una saturación de 96%, ojo, aire ambiente, diuresis que no se pudo cuantificar y la paciente se encuentra alerta. Con estos parámetros, con este caso clínico que estamos observando, que se encuentra en nuestra guía de protocolo 2025, vemos que la puntuación marca 3. La evaluación del trate y refiera según el caso clínico, sabemos que tenemos en primero, segundo y tercer nivel de acuerdo a los niveles de atención y este está enfocado, el que yo les estoy presentando, está enfocado a un hospital de tercer nivel, un hospital especializado. Entonces, miren ustedes, ahí nos dice aplicar el score mamá cada 60 minutos de acuerdo al puntaje que presentó nuestra paciente, que es 3, se encuentra de 2 a 4, es aplicar el score mamá, evaluar los signos vitales y signos de alarma materna, realizar el diagnóstico primario basado en el cuadro clínico y comunicar si hay que evaluar a la paciente en tiempo máximo de 30 minutos. Entonces aquí, si es que hay alguna novedad, si estamos haciendo la valoración a la paciente o si hay que activar alguna clave, pues se alista, se activa y se aplica la clave correspondiente según sea el caso de la paciente. ¿Cómo es la periodicidad de la evaluación y el registro del score mamá? Cuando nosotros hablamos de periodicidad, se realiza según el nivel y el sitio de atención. Pero miren ustedes que nosotros tenemos que realizarlo con obligatoriedad porque es un indicador importante para evitar mortalidad materna. Entonces vemos que en los distintos
sectores de consulta externa, emergencia, observación, centro obstétrico, hospitalización, unidad de cuidados intensivos, se lo realiza una vez en cada atención y subsecuente según la puntuación. Y en la unidad de cuidados intensivos, pues lo hacen al ingreso y al egreso de la paciente. ¿Qué pasó con la proteinuria? Que nosotros revisamos que las variables en la guía 2017, en el guía de protocolo, existía la proteinuria como un parámetro, como una variable del SCORMAMA. Pues en esta hora del protocolo del SCORMAMA 2025 ya no existe la variable de proteinuria. ¿Qué pasó con esta proteinuria? Esta proteinuria se ha considerado que no es un indicador principal en la evaluación inicial de la paciente en el contexto del SCORMAMA. ¿Y por qué nos preocupamos de esto? ¿Por qué nos preguntamos que se excluyó o por qué no es un indicador principal? En primera instancia es porque es de baja sensibilidad. En segunda instancia, es porque nos puede dar un sobrediagnóstico en los casos clínicos que nosotros tenemos en nuestra consulta o en la hospitalización. Por lo tanto, se consideró eliminar la proteinuria por el motivo de la baja sensibilidad. Esto no quiere decir que no la vayamos a emplear. Podemos emplear en ciertos casos específicos que nosotros consideremos necesario la utilización de esta tirilla, como es la proteinuria. Para finalizar, quiero hacer una conclusión del tema del SCORMAMA 2025 y entender esto que las escalas de alerta temprana obstétricas son las herramientas basadas en evidencia que nos ayuda a tener una seguridad materna y nos permite actuar antes del colapso clínico. De esta manera, facilitar la comunicación entre nosotros, los profesionales de salud. Entonces hemos visto que estas escalas de alerta temprana tienen alta sensibilidad, del 80 al 95%. ¿Y qué más concluimos? Concluimos que su implementación reduce eventos centinela, admisiones tardías a terapia intensiva y muertes maternas que pueden ser evitables. También concluimos que la evidencia respalda su incorporación en estos protocolos hospitalarios estandarizados que lo estamos haciendo y que es importante la capacitación al personal. A través de esta capacitación, nosotros podemos tener un poco más claro el panorama de las actualizaciones que se están haciendo en este momento. Por lo tanto, concluyo diciendo que con buenas prácticas basadas en la evidencia, las muertes maternas sí se pueden reducir casi al 100%. Muchas gracias por su atención. Y Nuevo Ecuador.